bienvenidos a su canal La Verdad Os Hará Libres. Hoy estamos aquí con el profesor y maestro Pastor Beltrán, ¿verdad? Una serie de títulos que le damos porque tiene un largo recorrido y hemos empezado una serie de estudios que trata acerca de las parábolas. Él ha discutido ya 7 parábolas anteriormente y hoy estamos con la segunda parte del podcast, en la cual estaremos haciendo unas cuantas preguntas acerca de las últimas 4 parábolas que él ha desarrollado en estos últimos días. Dios les bendiga y entramos en escena directamente con el maestro Beltrán. Bienvenidos en esta ocasión. Estamos con el maestro Beltrán, el cual ha estado desarrollando una serie de parábolas que hemos planeado para este año. Y el maestro ha finalizado con la serie de 7 parábolas. Ya hicimos el resumen de 3 de ellas y en esta ocasión estaremos dándole un resumen también acerca de las últimas 4 parábolas, el cual está bastante interesante. Maestro, ¿cómo se siente en esta ocasión? Muy bien, gracias a Dios, muy privilegiado de poder estar acá, porque esta también es otra forma también de servir al Señor. Amén. No solamente servimos en el templo, detrás de un púlpito, sino que también podemos servir a través de estos canales, como para la verdad, ¿verdad? Así es. Siguiendo la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y pues no hay manera de servir a Dios si no se sirve también a los hombres. Así es. Así que es muy importante tanto para poder sostener la sana doctrina, edificar a los santos, capacitarlos para la obra del ministerio y también la ganancia de las almas es totalmente importante. Así que yo soy el agradecido, gracias hermano también por darle trabajo. Claro que sí. Porque esto es trabajar. Para así es, así es. Es una forma muy, quizá la podemos llamar anormal, porque dentro de la comunidad hispana no hay una serie de enseñanzas que se lleve a cabo por medio de estas programaciones. Y de ahí ha nacido la idea de llevar este tipo de enseñanzas hasta la comodidad de su casa, para que usted al conducirse al trabajo o en el tiempo libre de su casa pueda escucharlas sin perderse detalle, y de tal forma que también usted puede repetirlas constantemente y cuantas veces desee. Maestro, para entrar de una vez al tema, las últimas 4 parábolas que desarrolló, entre ellas mencionó la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Vamos a estar quizás haciendo unas preguntas al respecto de esas 2 y después pasamos a las últimas 2. Muy bien. Así en síntesis, ¿qué podemos decir acerca de la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura como lo propuso Jesús? ¿Las 2 se refieren a una sola temática o enfatizó en 2 temas diferentes? Pues en la primera, que es la semilla de mostaza, que es pues la semilla, el grano de mostaza que se siembra, la semilla, de acuerdo a lo que es la parábola del sembrador, es el evangelio del reino, la palabra. Y cuando habla de un hombre que sembró esta semilla en su campo, la explicación del trigo y la cizaña habla de que ese hombre es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y cuando habla de su campo, que es un aspecto posesivo, su campo es el mundo. Correcto. Esa es la explicación que está en la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, trayéndolo acá al del grano de mostaza, lo que está diciendo es cómo inició el evangelio, pero que finalmente, aunque una semilla pequeña, es cierto, cuando empezó en Jerusalén, fue pequeño el movimiento, pero que a través de los tiempos, que es lo que está tratando en las parábolas de Mateo 13, es el crecimiento de la iglesia, el inicio de la iglesia y el crecimiento de la iglesia hasta el fin de los tiempos. ¿Pero qué sucede hasta el fin de los tiempos? Sucede que en este árbol de mostaza, que es la hortaliza más grande, finalmente se vuelve un árbol, y que en sus ramas se anidan aves. Estas aves no son un buen síntoma en esta parábola, porque la explicación de la parábola del sembrador es que las aves que se comen las semillas de la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se las comieron, y por consiguiente no germinó. La explicación de esa parábola del sembrador nos dice que es el malo el que se roba todo el entendimiento que se pudo haber tenido de esa palabra que se les ha predicado.
Entonces ahí podemos ver que sí, la semilla es el Evangelio, el hombre que sembró es Jesucristo, su campo es este mundo, pero que al igual que la parábola del sembrador, las aves son una mala señal, ¿verdad? Lo son también estas aves que se anidan en el árbol de la semilla de mostaza, porque no pertenecen al árbol. Correcto. El árbol ha crecido, que es la iglesia, pero ¿qué se ha anidado en la iglesia? A través de los tiempos, la iglesia se ha venido, aunque ha aumentado el número, también se ha aumentado en herejías, en legalismos y en doctrina de demonios. Y esto ha venido a trastornar que, a pesar de que hay un crecimiento numérico, hay una pérdida de la calidad de la sana doctrina y por consiguiente de la conducta o de la ética conductual del cristiano. Porque una mala doctrina me trae una mala práctica. Una sana doctrina me trae una sana práctica de vida. Sí, sí. Entonces, eso es lo que está hablando la parábola, en primer lugar, de la semilla de mostaza. Que esas aves que se anidan es un mal síntoma. Habla justamente de esa corrupción, robando el entendimiento correcto de la palabra. Por eso hay tanta desviación ahora sobre la prosperidad material, sí, o hablar de G12 y empezar a hablar de que cristianos que tienen que ser liberados como si estuvieran endemoniados. Y la verdad es que demonios no pueden habitar en un cristiano fiel y verdadero. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo nunca liberó creyentes. Los apóstoles nunca liberaron creyentes. ¿Y por qué ahora se está haciendo? Contradiciendo a la Biblia misma, la enseñanza de Cristo y la de los apóstoles. No es posible que se esté practicando algo incorrecto. Haciéndolos vomitar, defecar, orinar o que suelten gases, porque esto se practica dentro de estas cosas. Volviendo en desorden y letrina lo que es la casa de Dios. Y Dios es un Dios de orden. Dios no quiere que caigamos en semejantes cosas. Claro, estas cosas suceden, existen, pero lamentablemente es una espiritualidad extraña. No es la espiritualidad ni justamente las manifestaciones que tienen que darse por el Espíritu Santo. Ya esto es doctrina de demonios, estos son herejías y en algunos casos los formalismos religiosos como el legalismo han venido a usurpar el puesto del Evangelio y los principios bíblicos. Pero, ¿qué vemos en la levadura? La levadura, cuando estamos hablando de la parábola de la levadura, primero se habla de tres cosas que no son muy positivas, muy buenas. La levadura, en el Antiguo Testamento, considerado como un símbolo del pecado. En el Nuevo Pacto es considerado la levadura de los fariseos o la distorsión de la ley de Moisés, que eso es el legalismo, dando enseñanzas de hombre. Correcto. Y la otra que Pablo explica es la doctrina de demonios que habría de imperar en el fin de los tiempos. Cosa que estamos viendo. Hay mucha doctrina de demonios, mucho legalismo y mucha herejía ha corrido a través de los siglos y ahora ha venido a dar prácticamente como un campanazo. Entonces, ¿qué sucede? Aparece la levadura que una mujer pone. La mujer también no es un símbolo muy positivo, ¿verdad? O muy bueno dentro de esta parábola. Porque en Zacarías capítulo 5, en el versículo 7, aparece una mujer que está en una efa. Y explica la visión del Señor a Zacarías diciéndole que esa mujer era la iniquidad. Luego aparece en el versículo 9 dos mujeres con alas de cigüeña. Nuevamente aparecen mujeres y las alas de cigüeña enfatiza algo más. Las cigüeñas son animales inmundos, catalogados por la ley de Moisés. Sí, sí. Entonces, esto habla de la impureza y esto llevan esta efa o esta olla gigante, la llevan a Babilonia. Babilonia, otro mal símbolo, si lo traemos en el contexto de Zacarías capítulo 5. Claro, sí, sí. Bueno, pero después de eso dice que también lo hizo, escondió en 3 medidas de harina. La harina es el trigo molido, ya no es el grano entero. Ya solamente ahí ya vemos que ya está perdiendo la integridad o la entereza de la semilla. Y aunque esa semilla es buena y esa semilla o trigo son los hijos del reino, de acuerdo a la parábola del trigo y la cizaña en su explicación, no obstante, ya molido, ya, aunque es parte del trigo siempre, pero ya no es el trigo entero. Y por si fuera poco, levadura, una mujer, y a escondidas, hace que se leude toda la masa. Cristo explica ya en el Nuevo Pacto, guardaos de la levadura de los fariseos. Correcto. Pablo también enfatiza ese término de la levadura. Y entonces aquí estamos hablando de la contaminación. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, maestro, una pregunta que sale ahí.
la semejanza que está haciendo entonces el evangelista en el Mateo 13, que es una de las que pertenecen a Mateo 13, el reino de los cielos lo está comparando con la levadura que se puso dentro de la masa. Así, ¿cuál sería el punto de comparación exacto en la parábola, maestro? El punto de comparación es que la iglesia nació pequeña y sana en Jerusalén, pero que a través de los tiempos, por medio de las herejías, por medio de los legalismos, por medio de la doctrina de demonios, aunque ha crecido numéricamente al final de los tiempos, ha deformado completamente la enseñanza original. Ese es el problema que se está... Entonces, lo que Cristo está enfatizando es que ¿por qué el Señor anuncia que el mal va a estar aún dentro de la iglesia? Aún en estos postreros tiempos. Sí, definitivamente. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, mira, los postreros tiempos son tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, crueles, intemperantes, implacables, que sin afecto natural, que no respetan a Dios, que no respetan a los padres, bueno, prácticamente como que estuviéramos hablando del mundo. Pero está hablando de gente que está dentro de la iglesia en los postreros tiempos. Sí, que está practicando lo mismo que el mundo está practicando. Su ética no cambia, su vocabulario no cambia, su gusto musical, sus preferencias, todo. Bueno, cristianos en pleno adulterio, en plena fornicación, cristianos que todavía se drogan, llamándose cristianos. Cristianos que blasfeman, cristianos que en realidad no respetan, que no tienen una vida de santidad. Bueno, es increíble una práctica incorrecta, como si nuestro Dios no fuese santo y no demandase esa santidad, y como si no nos ha dado el recurso del Espíritu Santo para ser santificados. Maestro, basado en lo que está narrando, entonces podríamos decir que estas personas que se llaman creyentes o que están, digamos, o la iglesia que está creciendo actualmente, pero que está creciendo de la forma en que lo está describiendo, ¿podemos llamarle creyentes verdaderos entonces? Nadie niega que pueden haber nacido de nuevo, pero que pueden echar a perder su vocación. ¿Por qué? Porque la enseñanza que les están dando no es correcta. Les enseñan que Cristo salva, que tienen que arrepentirse de sus pecados, que tienen que... Y muchos lo hacen sinceramente, lloran, se quebrantan, y Dios sabe que han nacido de nuevo. Pero esto es como cuando usted trae a luz un niño, pero no lo alimenta bien. ¿Cómo va a esperar que crezca saludable o que incluso tenga larga vida? Ese es el problema, se echa a perder la vocación. ¿Cómo entonces, maestro, podríamos decir que el reino de los cielos está creciendo entonces? En número. En número. Si digamos, si lo planteamos, por ejemplo, Jesús planteaba que el reino de los cielos es justicia, amor y misericordia, desde la perspectiva de Jesús. Entonces podríamos decir que un creyente, de la forma en que se está planteando acá, tendría que ser una persona que practica la justicia, desde esa perspectiva. Sí se le enseña. Correcto. Pero si no se le enseña lo que es la justicia y la justificación correctamente, ¿cómo lo va a vivir? Esto es como que nosotros querramos que los hijos hagan la tarea sin que les enseñemos cómo hacerlas. Por eso es indispensable el asunto de un maestro, por eso es muy importante el discipulado. Definitivamente. Pero el discipulado es la tarea más abandonada de la iglesia. Sí. No se le está insertando desde que se nace de nuevo. Cuando en Pentecostés se convirtieron, les empezaron los apóstoles a enfatizar la doctrina que Jesucristo les dejó. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Correcto. Que no era de los apóstoles, sino que Cristo le dio a los apóstoles. Definitivamente. Perseveraban en la oración, perseveraban en la unidad, perseveraban en el partimiento del pan con sencillez y humildad de corazón. Y algunos de ellos vendían hasta una de sus heredades para que ninguno tuviera ninguna escasez. Correcto. Porque eran generosos, eran tocados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Sus vidas fueron transformadas, santificadas. ¿Pero por qué? Porque les dieron sana doctrina. Aparte de eso, el poder de Dios era totalmente manifiesto. Pero, ¿qué sucede con las iglesias de ahora tan secas, tan vacías, que hemos caído en escándalo sin verdaderamente un derramamiento del Espíritu Santo? Sin un mover poderoso del Espíritu Santo que trae, no solamente pues trae milagros, señales, prodigios, lo cual es bueno, tiene que traer conversión. Definitivamente. Primero, porque mientras no hayan nacido de nuevo, no pueden darse las demás manifestaciones. Definitivamente que no. Y un bebé no nace pues ya maduro. No. Tiene que crecer. Hay que darle. Hay que discipular. Correcto. Entonces, lo que el Señor está enfatizando en esto del reino de los cielos es que, miren, no se extrañen que estas cosas sucedan al final de los tiempos. Entonces, no se desanimen, no se extrañen, no se molesten,
no se desanime porque hay un remanente fiel. Okay, pero no esperemos que todos reaccionen igual. Entonces el crecimiento que por ejemplo estamos viendo ahora, digamos a nivel global, el crecimiento de la iglesia en número, desde la perspectiva de las parábolas que he enseñado, por ejemplo de la semilla de mostaza y la levadura, ¿podemos decir que es un crecimiento ficticio, maestro? Es un crecimiento real pero no sano, porque se está dando otro evangelio que no es conforme al del reino de los cielos. Y que satisface el ego humano, pero que no satisface a Dios. Ahí creo que responde más a la interrogante. Porque si lo podemos, por ejemplo, desde la enseñanza que está planteando de la semilla de mostaza y la levadura, obviamente hay un crecimiento dentro de la iglesia, pero que cuando le ponemos el filtro de la sana doctrina, lo vemos el fruto de esa sana doctrina. Gracias a Dios que ya sea por contienda o por vanagloria el nombre de Cristo es predicado. Correcto. Gracias a Dios que somos salvos por Cristo. Estas personas nacen de nuevo pero crecen incorrectamente. Porque nacen de nuevo pero les enseñan mal los demás. Solo les enseñan. Yo conozco una iglesia en El Salvador, y perdón, no voy a decir nombre, pero sí el país, donde las personas nacen de nuevo. Hacen la oración sinceramente entregándose a Jesucristo, pero no pasan de enseñarles A, E, I, O, U. No les enseñan el alfabeto. De la A a la Z no les enseñan, solo les enseñan A, E, I, O, U. O sea, que están en una gran crisis. Es decir, no pasan del kinder. Es decir, que el reino de los cielos no está creciendo dentro de las personas. Lo que está, lo podemos plantear. Está creciendo es el número, pero no la calidad. Pregunta entonces, maestro, ¿podemos llamarle iglesia a una persona que no está creciendo conforme a la justicia del reino de los cielos, maestro? Pues, de acuerdo a las enseñanzas de Apocalipsis y las 7 iglesias, aún la más deplorable de ellas, que era la Odisea, y es la más amonestada y que no tiene ningún elogio, le dice, escribe al ángel de la iglesia. Aún en la condición deplorable le llama iglesia. Porque eso es la gracia y la misericordia de Dios. Correcto, sí. Pero le hace un llamado. Le dice, al que venciere. Allí está. Tienes que volverte. Tú has nacido de nuevo. Has desviado el camino. Por eso esa es la condición de la atalaya también. Si el justo, confiado en su justicia pasada, se atiene a eso prácticamente, perdón la paráfrasis, pero es lo que está diciendo en Ezequiel. Correcto. Ciertamente morirá en su pecado y todas sus justicias pasadas no le serán tomadas en cuenta. Lo mismo habla del impío. Si el impío corrigiere su camino, pues no perecerá. Correcto. Porque a Dios no le interesa tu pasado, si eres impío o si eres justo. Le interesa tu presente. Correcto. ¿Cómo estás hoy? Si eres impío y te has arrepentido y está en tono con Dios, perfecto. Si eres un justo que pecó y se reconcilia, perfecto. Este es tu presente. Eso es lo que le importa al Señor. El pasado de nadie le importa a Él. Correcto. Ni del justo ni del injusto. Le importa cómo estás hoy. Porque la santidad se vive hoy. Definitivamente. Por eso que el Señor viene y le llama a esa condición deplorable llamada la Odisea. Le dice, arrepiéntate. Correcto. Al que perdió el primer amor le dice, vuélvete. Vuelve a los primeros pasos. Vuelve al primer amor. Lo has perdido. Definitivamente. Vuelve a las primeras obras y será un vencedor. Ahora, usted mencionaba algo, maestro, que me llamaba la atención. Digamos que el liderazgo, el pastor, ministro, maestro que estén liderando dicha congregación, X congregación, no está haciendo el trabajo apropiadamente, y usted lo mencionaba anteriormente. No se le está discipulando. ¿Qué consecuencias pueden haber para la persona que está siendo guiada por esta persona, maestro? Pues un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos van a caer también en el mismo barranco. O sea que hay un peligro. Hay un peligro si mueren en esas condiciones. Ahí está. Pero mientras estén vivos existe la condición del llamado al arrepentimiento, a volver a las sendas antiguas, es decir, a los estatutos del Señor. No estamos hablando de vestimenta, moda. Sí, no, estamos hablando de los principios. Eso es volverse nuevamente. Me gustaba cómo concluía con las 2 parábolas. Me gustó la aplicación que leo porque ha sido un llamado a volver a la palabra. Y por eso le hacía esa pregunta, porque
para volver a la palabra hay que reconocer que se está errado, que se está haciendo algo malo y que hay que volverse a lo correcto. Es decir, arrepentirse. Y usted lo ha mencionado también anteriormente, pero maestro, ¿y qué tal si no hay un arrepentimiento un arrepentimiento genuino? Si mueren en esa condición, pues no va bien. Pero mientras estén vivos, existe todavía la posibilidad que se vuelvan. Definitivamente. Entonces, ese es el llamado de la atalaya, porque la predicación no es para muertos, sino para vivos. Correcto. Gente que está vivo biológicamente. Ahora, respecto al pastor, el líder, una de dos. O es la clave de la iglesia, o es el clavo de la iglesia. Sí. Es la persona que puede en realidad abrir la puerta o cerrarla. Y el responsable. ¿Por qué el mensaje de los 7 ángeles de las 7 iglesias? En este caso, ángeles no son seres angelicales, sino los mensajeros de la iglesia, los pastores, los encargados de la congregación. Correcto. A la cual se escribe originalmente en Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia. Yo conozco tu obra, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, yo conozco que no toleras a los malos, pero tengo contra ti. Correcto. Mira, fíjate que tú estás haciendo bien, te voy a elogiar lo elogiable, pero te voy a demandar lo denunciable. Y si no te vuelves, no eres vencedor. Y si te vuelves, eres un vencedor. El mensaje primero es para el pastor, porque el pastor es el responsable de la congregación. No soy responsable de cómo viven los demás en sus decisiones. Yo soy responsable de darles la verdad. Ahí está. Que tienen la verdad. Como atalaya, yo tengo que decirles la verdad y decirles: el lobo viene, el enemigo viene, la destrucción está acá, la herejía se encuentra acá. Prevenir completamente a la iglesia. Y el antídoto para la herejía es la palabra de Dios. El antídoto para el legalismo son los principios divinos. Y el antídoto para la doctrina de demonios es la doctrina del Espíritu Santo. Así es, la palabra de Dios es la clave. Excelente. Y el hombre de Dios debe ser un hombre de la palabra. Así es. ¿Qué consejo, maestro, entonces podría darle a aquellas personas que quizás han detectado que su líder, ministro, maestro no está enseñando lo que es apropiado para el crecimiento espiritual y así ser parte del reino de los cielos? Bueno, yo recomendaría lo mismo que Pablo recomienda cuando dice respecto a estos que medran con la palabra o negocian con la palabra, que se han envanecido, que nada saben, que en realidad pues solamente enseñan cosas que acarrean disputas y contiendas y que tienen como ganancia deshonesta la palabra de Dios. Apártate de los tales, dice 1 Timoteo capítulo 5. Claramente lo dice el apóstol Pablo. Amén. En el antiguo pacto a los falsos profetas se les apedreaba. Estamos en el nuevo pacto y no apedreamos a nadie. Pero el llamado es que aún con aquellos que se dicen llamar cristianos, pero que todavía fueran borrachos, maldicientes, etcétera, con los tales aún ni comáis. Así es. Entonces la Escritura habla claramente que del mundo no podemos escapar porque estamos en el mundo. Pero alguien que se llame cristiano y esté invitando a cosas que son del mundo, que traen disolución completamente, apártate de los tales. Entonces, no sé qué parte de la Biblia no se entiende aparte de los tales. Muchos están, no, que yo aquí no estoy por el hombre, que yo aquí sencillamente vengo por el Señor. ¿Cómo no? El hombre sí importa. Claro que importa. ¿Qué le parecería a usted? Y el ejemplo de Pedro, ¿qué? ¿A quién le robó dinero? ¿Cuándo adulteró? ¿Cuándo se llevó dinero de alguien? ¿Cuándo hizo algo indebido? ¿Cuándo mató a alguien? Etcétera. ¿O cuándo enseñó doctrina errónea? No, señores, la verdad que el modelo es Cristo y los apóstoles son también un buen modelo. Así es. A seguir. ¿Quién ha dado licencia a decir esto? Ya estamos como la religión tradicional. Aquí nací en esta religión y aquí voy a morir. No, señor. Mire, yo recomiendo que se vaya y huya como se huye de una serpiente venenosa, huya de esta persona. Por 3 cosas es válido que usted pueda en realidad moverse de una congregación. O sea, y es la veces que es recomendable. 1, cuando el testimonio del ministro no es correcto. 2, cuando la doctrina es incorrecta. Y 3, cuando no hay transparencia financiera. Ahí es totalmente válido que usted busque una congregación donde el ministro sea de Dios. No va a haber iglesia perfecta porque todo ser humano es imperfecto. Pero caramba, hay algunos que de plano se pasan completamente de imperfeccionistas. Porque buscan más el mal, por lo menos, aun cuando sea imperfecto, pero que tienda totalmente a la verdad. Entonces, es indispensable que el ministro se parezca bastante a Jesucristo en su carácter, que tenga la doctrina justamente de la palabra de Dios y que también sea una persona transparente con la finanza y con el aspecto moral.
Maestro, una pregunta. Alguien me preguntaba en una ocasión, y yo creo que este es el momento de hacer esa pregunta. ¿Dónde es que se da el crecimiento del reino de los cielos? Bueno, el crecimiento es individual. Nosotros somos muy tendientes a ver nada más la superficie y el número y decimos, esta iglesia es bendecida porque tiene 500,000 miembros. Y el pastor no conoce, pero quizá ni al 100 de ellos. Ahora, ¿hay alguna evidencia externa de mi crecimiento espiritual, maestro? Es notorio. Usted puede notar, una de las cosas que se detectan más fácilmente así a simple vista son los ojos. Cristo dice que los ojos son la ventana del alma. Usted puede saber si un ojo es lujurioso, si un ojo es codicioso, si un ojo es iracundo. Sí. Porque los ojos reflejan el alma prácticamente. Así es. Cristo no puede equivocarse, los ojos son las ventanas del alma. Y si tu cuerpo está lleno de tinieblas, pues si tus ojos tienen tinieblas, porque tú tienes tinieblas adentro. Y si hay luz, usted puede notar la paz en alguien, puede notar el gozo, puede notar la mansedumbre. El fruto del Espíritu Santo es notable, es evidente. La fruta no es escondida, la fruta es visible dentro de un árbol. Correcto. Su manera de hablar, sus gestos, sus actitudes, su manera de vivir comparable entre el pasado y el presente. Por la fruta se conoce el árbol. Así es, maestro. Se identifica. Excelente. Entonces, claro que es identificable. Pero el reino de los cielos se manifiesta en el corazón de cada uno. No es algo colectivo, es individual. La salvación es individual. Correcto. Y lo que nos reunimos somos gente salva en unidad. Amén. Eso ya es otro aspecto. La así es. Pero no todos en la congregación tienen el mismo crecimiento. Así es. Porque por más que de la misma fruta saquemos la semilla y usted la siembra, no todas las plantas crecen igual. Así es. Algunas ni nacen a pesar de que se siembran. Así es. Y son de la misma semilla, de la misma fruta. Correcto. ¿No? Sí, entonces, esto pues, quien da el crecimiento es Dios. Amén. Excelente, maestro. Pasamos a la siguiente, ¿no, maestro? Amén. ¿Cómo se siente? Bien. Excelente. Claro que sí. Eso es importante. La perla de gran precio, ¿verdad? Sería la otra. Y el tesoro escondido. Hay una pregunta bien interesante que me gustaría hacerla. ¿Cómo está Jesús percibiendo el reino de los cielos como hombre? Él en su humanidad. Él en su humanidad. ¿Cómo lo está percibiendo el maestro? Más bien, en realidad, ¿cómo lo está comunicando? Sí. Porque él es el único vocero autorizado del cielo por el Padre y por quien el Padre nos habla ahora. Correcto. Y lo que él está anunciando es dando el decreto. Okay. Dando el decreto que el Padre le ha dado, comunicando toda la verdad del Padre, porque no era fácil a través de las tablas de la ley de Moisés, no entendieron. Correcto. Él tuvo que hacerse carne y tuvo que transmitir justamente, incluso interpretar, dar la correcta interpretación de la ley de Moisés. Así es. Y en él mismo se cumplió toda la ley, absolutamente. Allí quería llegar, porque por eso le preguntaba, ¿cómo percibía Jesús como persona? Porque antes de transmitirlo como hombre, se puede deducir que él tuvo que entender lo que era el reino de los cielos. Y algunos estudiosos incluso han dicho que aunque Jesús habló del reino de los cielos y las parábolas las asemejaba con el reino de los cielos, nunca definió lo que era el reino de los cielos de una forma por dar un concepto. Porque es muy difícil en realidad dar un concepto resumido, en realidad de un principio tan grande. Sí. A través de cualquier idioma y palabras humanas. Es absolutamente, es algo que Dios, que todo lo sabe y lo entiende, para él no es problema. Sí. Pero con el límite humano que nosotros tenemos, es absolutamente bien difícil. Pueden decirse cosas sencillas, pero que a la vez no dicen todo. Pero, por ejemplo, que el reino de los cielos podemos ponerlo con palabras más actualizadas como el gobierno de Dios. Así es. Y en un gobierno hay gobernados y gente que se somete a los principios o reglas que hay en ese reino. Así es. Entonces, ¿cómo definir el reino de los cielos? Hay 53 parábolas que nos hablan del reino de los cielos. Sí. Y que nos dan principios
Y lo que el Señor Jesucristo dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí. Pero el reino de los cielos está explicado de una manera totalmente, pero extendida, en 53 parábolas, y aún así no se agota el tema. Sí, no, básicamente se limitó a esa serie de parábolas, ¿no? Ahora, algunos teólogos han querido ponerlo de la siguiente manera para tratar de dar una especie de fórmula o síntesis del aspecto. Y el reino de los cielos es aquella esfera de acción en la cual Dios tiene el completo control, dominio y autoridad sobre toda su creación y especialmente sobre los que han nacido de nuevo. Amén. Entonces, se supone que si pertenecemos y estamos en el reino de los cielos, estamos bajo el completo control, dominio y autoridad de Dios. El que ejerce el poder sobre su Y es lo que reino. pedimos en el Padre Nuestro. Vénganos tu reino. Venga a nosotros. Tu reino. Y hágase tu voluntad como se hace en los cielos, aquí en nosotros, en la tierra. ¿Dónde se establece primero el reino? Aquí. Dentro de cada persona, podemos decir más. Del nacido de nuevo. Que acepta completamente las condiciones de Dios sin objetarle. Que es capaz de vender todo lo que tiene para adquirir ese gran tesoro o para adquirir esa perla de enorme precio. Correcto. Que cualquier cosa que yo venda es nada en comparación a lo que Él me ofrece. Salvación eterna. O sea, ¿cómo voy a intercambiar las cosas de este mundo con algo tan eterno que nunca sacó, nunca se va a agotar? Pregunta, maestro. Está interesante eso que te acabo de explicar, y basado en eso, en la perla de gran precio y el tesoro escondido, ¿cuál es el valor que tiene o que tuvo el reino de los cielos para Jesús como persona? Absoluto, indispensable, total. No hay palabra calificativa con qué describirlo. Para Él era el todo y sigue siendo el todo. Y lo dio todo. Hasta su muerte. Este rey, que primero se hizo esclavo del Señor y fue obediente hasta humillándose, haciéndose carne. Correcto. Tomando nuestro lugar en la cruz. Y es exaltado y le he dado un nombre, sobre todo un nombre por el cual se dobla ahora toda rodilla. Así de es. los que están en los cielos, en la tierra Así y debajo de la tierra, para gloria de Dios el Padre. Que Jesucristo, y que confiesen que Jesús es el Kyrios, el amo, dueño, Señor, Rey y soberano de este reino. Voy a hacer una pregunta bastante así, en base a lo que he explicado. Esto creo que va a impactar a mucha gente, y después le voy a hacer una segunda pregunta. Porque, por ejemplo, Lucas, cuando le escribe a los griegos, básicamente les dice que ellos que buscan la perfección, aquí está el hombre perfecto, les introduce a Jesús. Yes. Entonces, ¿qué significa el reino de los cielos para Jesús? ¿O qué significó para Jesús el reino de los cielos en base a sus padecimientos, sufrimientos y muerte de cruz? Y en base a eso creo que voy a hacer otra pregunta para aplicarlo a cada una de las personas que nos están oyendo, para que realmente, así como Él padeció a causa de que el reino de los cielos significaba lo que usted quizá va a responder ahorita, ¿cuánto más significa para nosotros que somos sus discípulos y que somos llamados a vivir como Jesús vivió, ya que Él es el ejemplo vivo de cómo es el reino de los cielos? Entonces, ¿qué significó en base, maestro, así quizás breve, qué significó para Jesús el reino de los cielos? Darlo todo, hasta su vida. Eso, padecer, sufrir, persistir, perseverar, darlo todo, amar sin condiciones, manifestar su bondad y misericordia, y que su gloria fuera vista. Y viene Pablo en Filipenses y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también. Gracias, maestro. Es que allí es donde cada uno de los creyentes, y donde yo creo que la enseñanza de las 4 parábolas que usted ha explicado ahora de una forma breve tiene su profundidad. Y el llamado es arrepentirse, a vivir una vida santa de la forma en que la vivió Jesús, porque realmente en eso consiste el reino de los cielos, basado en lo que usted ha explicado, maestro. Justicia, gozo y paz. Ahí está. Y si para Jesús significó el darlo todo hasta la muerte, con tal de que la voluntad del Padre se ejecute así como en el cielo, aquí en la tierra, ¿cuánto más nosotros, maestro?
Por eso es que Filipenses capítulo 2, Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que en Cristo Jesús. ¿Saben lo que él hizo? Hizo esto. Exacto. ¿Saben qué tienen que hacer ustedes? Ser imitadores de Jesús. Así es. Pero queremos imitar el poder, queremos imitar la sabiduría, queremos imitar muchas cosas bonitas para que nosotros solamente se enfocamos. Pero el Señor dijo, vosotros vais a padecer. A ustedes lo van a aborrecer porque a mí me aborrecieron primero. Los van a perseguir de pueblo en pueblo. La mayoría de los apóstoles fueron martirizados. Incluso Juan sobrevivió al martirio. Él fue quemado en una olla de aceite hirviendo por el emperador Domiciano. Pero salió ileso porque no era el tiempo. Correcto. Y por eso fue desterrado a Patmos, porque la ley romana no podía ejecutar 2 veces a muerte a nadie. Eran tan certeros en sus ejecuciones a muerte que solamente había una sentencia, no había una segunda sentencia. Así es. Bueno, por eso fue a Patmos y ahí escribió Apocalipsis, por cierto. Es decir, que padeció, sufrió, fue torturado, incluso fue básicamente enviado a muerte, desterrado para muerte por causa del Evangelio, que es el reino de los cielos. Básicamente significó todo para Juan. Por Jesucristo y por la palabra. Así es. Así por eso dice que él fue a parar a Patmos. Así es. Entonces, hermanos y amigos, esto se pone bien interesante. Lastimosamente quisiéramos tener más tiempo, pero vamos a concluir con esto. Yo creo que han sido muy buenas preguntas y muy buenas respuestas, maestro. Muy buena explicación. Yo creo que va a ser de mucha edificación para las personas que escuchen, hermanos y amigos, estas parábolas. No se pierda la sintonía porque esto va a seguir. Con el maestro Beltrán hemos culminado esta serie de parábolas. Muy interesante, maestro, y que abre las puertas a las demás parábolas, el entendimiento para que se facilite el entender las que vienen por desarrollar todavía, maestro. Muchas gracias y por su tiempo, por la explicación y gracias por edificar el cuerpo de Cristo, maestro. No, el agradecido con el Señor soy yo y también con usted, querido hermano, y también con usted, mi hermano, por escuchar esto hasta el fin y confiando en que todo esto sea de bendición. Ahora, en ningún momento significa que solo va a haber padecimiento también en la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. Por supuesto que también hay sanidad, por supuesto que también hay milagros, por supuesto que también hay bendición, pero nuestro énfasis no está puesto en eso. Está puesto en realidad en la ganancia de las almas y en vivir y perseverar hasta el final de nuestros días, sea por muerte o arrebatamiento, permanecer fieles al Señor. Amén. Mi Señor les bendiga ricamente y será hasta la próxima con el siguiente maestro. Dios les bendiga.